Bueno, muy buenos días para todos. Espero que se encuentren muy bien. Ya vamos llegando a las 9:10 de la mañana para dar inicio entonces a nuestra sesión del día de hoy, en la cual vamos a estar trabajando particularmente con la plataforma de Sage Journals que corresponde a las revistas. Eh, Mientras damos inicio como tal a la sesión, me gustaría, por favor, preguntarles si hay alguna persona que no haya estado en la sesión del día lunes, para que por favor me puedan comentar ahí en el chat. Listo, eso es solamente para saber qué porcentaje de personas de pronto no pudieron estar y algunos elementos los retomaré. De resto, haremos un muy breve paso por algunos elementos de Sage, eh, algunos elementos sobre las asociaciones y en la segunda parte de la sesión hablaremos ya directamente dentro de la plataforma. Hoy la sesión va a estar enfocada particularmente en revistas. Sin embargo, les adelanto a las personas que lastimosamente no pudieron acompañarnos el lunes que las plataformas van a tener una gran similaridad entre las dos, tanto en libros como en revistas. Claramente, el cambio importante, el grueso del asunto es el contenido. Entonces, bien, les voy a compartir mi pantalla, mi presentación un segundo. Aquí. Listo. ¿Me confirman si ahí ya están viendo mi pantalla, por favor? Listo. Sí, me dicen que ya la están viendo. Perfecto. Entonces, muy bien, bienvenidos entonces a la sesión del día de hoy. Como les dije, sobre todo a los que ya estuvieron la sesión del lunes, vamos a tocar unos temas. Voy a intentar ser un poquito más ágil en esos temas particulares de la editorial, pero pues quiero que todo el mundo se vaya como con la información completa. Y sobre todo porque en el caso de las revistas tiene aún más relevancia muchos de los elementos que les voy a mencionar. Entonces, como les dije, vamos a tener dos partes, dos elementos particulares en la sesión. La primera vamos a hablar sobre Sage y la plataforma, cómo está construida la colección que tienen, cuáles son esos elementos particulares a tener en cuenta. Y en la segunda parte ya nos vamos a mover a la plataforma, vamos a hacer algunos ejercicios de búsqueda, vamos a ver cómo está organizado y cómo se ve eso que les estoy mostrando en la presentación ya reflejado en el elemento particular que es el uso de la plataforma, ¿no? Esto yo casi siempre lo hago por una razón en particular. Yo hice parte varios años del equipo de una biblioteca aquí en Colombia y una de las cosas que no me gustaba era que solamente nos quedáramos en la presentación, siempre me gustaba que pudiéramos trabajar en la herramienta porque en las presentaciones todo se ve muy bonito y todo se ve muy cierto y muy real, pero ya en la plataforma las cosas pueden variar y eso es lo que quiero que puedan observar de que todo lo que les mencionamos siempre en las presentaciones, pues van de la mano con todos los elementos que realmente tienen las plataformas de Sage. Entonces, bien, lo que hemos visto, lo que hemos trabajado con estas dos herramientas es algo que se llama o que está en el marco de las herramientas de aprendizaje de Sage, los Learning Resources. No solamente son revistas, no solamente son libros, son mucho más elementos. En este momento la universidad tiene acceso a todos los libros y a todas las revistas de Sage, solo como para que lo tengan ahí en cuenta. Bien. Muy rápidamente quiero repasar esto, sobre todo por las personas que no estuvieron. Sage es una empresa que fue fundada más o menos en el año 65. La idea inicia como en el 63 de mano de esta mujer que se llama Sarah Miller. Sarah es nuestra fundadora, pero además sigue siendo nuestra directora. Ella está al frente de la compañía desde siempre. Y ella tuvo una idea muy particular y fue iniciar una editorial de publicaciones en ciencias sociales porque en esa época, sobre los 60, no había ninguna editorial
que estuviera haciendo publicaciones fuertemente en el área de ciencias sociales. Casi todas estaban enfocadas en el área de la medicina, de las ciencias exactas, ingeniería, en estas ramas que eran, primero, mucho más consultadas, segundo, tenían mucho más apoyo de investigación en cuanto a fondos y esto, y tercero, eran muchísimo más redituables que cualquier otra área del conocimiento. Entonces, ella estaba en ese momento de novia con George McCune, quien se convertiría en su esposo más adelante, pero George era un ejecutivo de la editorial Macmillan. De pronto algunos la conocen, todavía sigue existiendo y existe como Palgrave Macmillan. Ellos dos estaban radicados en Nueva York, pero luego se mudarían entonces a California, que es donde están hoy las oficinas principales de Sage Publishing. ¿Qué hizo Sara? Fue a las instituciones, empezó a viajar por la costa este de los Estados Unidos, preguntándole a los investigadores, a los docentes si tenían información para publicar, si tenían un manuscrito listo para poder iniciar un proceso de publicación. Y ellos les decían sí. Entonces Sara les decía, déjenme, yo le hago el proceso de publicación, ya que está difícil conseguir revistas y demás. Entonces ellos les dijeron, ok. Sara les puso una única condición. Dijo, yo les voy a publicar el artículo siempre y cuando ustedes compren el número de la revista cuando se publique. A ellos les pareció un muy buen negocio y así inicia entonces esta historia de Sage. Sage en inglés significa sabiduría, pero el origen del nombre es un tricito más romántico. Lo que hicieron Sara y George al darle forma a la editorial fue poner las iniciales de su nombre, ¿sí? Las dos primeras letras de Sara, las dos primeras letras de George, y de ahí entonces nace el nombre de Sage, que nos caracteriza como una empresa familiar y una empresa independiente. Siempre lo resaltamos por varias razones. La independencia en una compañía como nosotros, como Sage, significa que no somos una empresa que cotizamos en la bolsa, que emitimos acciones, que tenemos una junta de accionistas, y eso nos da una serie de beneficios en los procesos de publicación y divulgación de la información y de la ciencia. La primera es que al no tener que responderle a unos accionistas, no todos los productos están pensados exclusivamente en el rédito, ¿no? En ser redituables. ¿Por qué es importante eso? Porque ustedes habrán visto, seguramente de pronto los que lleven más de unos 8 o 10 años en este rubro, que hay editoriales que terminan eliminando recursos o retirándolos porque no se venden lo suficiente. En el caso de Sage esto no ocurre debido a que la filosofía de la compañía está en precisamente poder llegar y difundir y divulgar toda esta información que sin importar si es de gran interés económico para la adquisición, pues que esté disponible. Así arrancaron las ciencias sociales en Sage, que siempre nos han caracterizado como nuestra área más fuerte. Sin embargo, hoy por hoy, pues somos una editorial multidisciplinar, ya hablaremos de eso más adelante. Y en las revistas se ve aún más que en los libros. En los libros tenemos una fuerza muy, muy grande en ciencias sociales. Realmente somos muy reconocidos como la mejor editorial en ciencias sociales, pero en las revistas sí abarcamos muchísimos más contenidos de carácter interdisciplinar. Ahora bien, hace 2 años, Sage sufrió un cambio visual y dentro de eso también sufrió una actualización de sus filosofías. Si ustedes van a la página de Sage, nosotros ya no tenemos una misión, una visión, sino tenemos publicadas cuál es la filosofía de la compañía, la filosofía que queremos que tengan no solamente los colaboradores de Sage, sino que también tengan cada uno de los recursos. Y de ahí nace un eslogan que se llama Independencia con Impacto. Esa independencia con impacto está definido en que un recurso tenga estos 6 elementos. Eso es lo que se busca, este es el ideal. Ojo, no todos los recursos en la actualidad, no todas las revistas cumplen con estos 6 elementos porque es muy difícil transformar algún recurso para que cumpla con todos los elementos. Esto toma tiempo, necesita un estudio juicioso, una evaluación muy clara y muy precisa. Pero en eso es en lo que estamos trabajando y se van a ir dando cuenta que algunos de estas, por ejemplo, en el caso de las revistas, algunas de estas revistas ya han ido adoptando muchos de estos elementos. Siempre menciono que la primera vez que uno ve la palabra impacto y está relacionado a la academia o a las ciencias, piensa en factor de impacto y esto. Para Sage es un tris diferente, porque cuando hablamos de impacto es que un recurso de impacto debe proponer elementos de innovación y de mejora. Por ejemplo,
La divulgación científica está enfocada en eso, en los procesos de innovación, qué se está haciendo, cómo se está logrando, cómo nos ayuda ese estudio, esa publicación a mejorar como seres humanos en calidad de vida, en procesos de investigación y demás. Debe dar elementos de motivación para que le permita, por ejemplo, a un docente, a nosotros en biblioteca, hacer mentoría, si desde el proceso de investigación, apoyar con los recursos a los semilleros, por ejemplo, ¿verdad? También el priorizar la diversidad. Eh, Como yo les decía, Sage tiene dos oficinas, una oficina principal en California, la otra oficina principal está en el Reino Unido. Tenemos varias oficinas, pero estas son las dos casas matrices, por decirlo así. Eh, y el hecho de ubicarnos en California hace que nos unamos muchísimo más a todo el movimiento de adopción de elementos de diversidad, equidad e inclusión. Y por eso los recursos están enfocados a eso. No es exclusivamente temas de la cultura LGBTQ, no. Es también, por ejemplo, aumentar en cuanto a que los contenidos a tener más autores del sur global. Eso es inclusión, por ejemplo, o ser más equitativos en el tema de costos para publicación y la misma divulgación de esa información, y ya hablaremos cómo se impacta eso más adelante para el caso de nosotros, el caso de Latinoamérica y particularmente en Perú. El tema de acelerar resultados. Así el tema de que esto funcione para que la divulgación sea mucho más ágil, sea mucho más abierta, sea mucho más pronta. eh, la parte del desafío constructivo, ¿cierto? Que siempre es importante no solamente tener esos retos, esos desafíos, sino que realmente sea algo que ayude a construir problemas o estos elementos de evaluación los vamos a tener todo el tiempo, pero algo que además nos ayude a construir al momento de lograr del hacer el achievement, de alcanzar ese logro, pues es lo que se busca. Y claramente tomar responsabilidad de qué, de lo que se publica, de lo que se está haciendo, de las capacidades que nosotros tenemos como empresa para hacer divulgación y difusión de la ciencia. Entonces, esto es lo que hablamos desde Sage cuando decimos que queremos recursos que sean independientes, pero que den impacto, de que somos una compañía independiente con impacto. Eh, Esto sí no lo mencioné el lunes, la empresa tiene esta fiel creencia en la independencia, y por eso Sara hace un par de meses atrás firmó eh, una declaración donde Sage se va a mantener independiente por al menos los próximos 40 años. Bien, esta fue la primera revista que publicó Sage, que fue el gran logro de Sara, porque fueron los primeros artículos que pudo recopilar de investigadores, que era Urban Affairs. Al día de hoy se sigue publicando, esta sí la vamos a poder consultar el día de hoy si quieren, la podemos buscar. Está dentro de la colección que ustedes suscriben y, bueno, se ha publicado ininterrumpidamente desde el 65. Sage es reconocida, o bueno, logró su gran éxito con los métodos y las metodologías de investigación, los libros verdes y los libros azules. Hoy no me voy a centrar tanto en esto primero porque a través de Journal no tenemos acceso al contenido de libros verdes y libros azules, aunque sí tenemos diversas revistas sobre métodos y metodologías de investigación. Tenemos la revista internacional de métodos mixtos, tenemos la revista de la Asociación Nacional Norteamericana de Metodologías de Investigación, etcétera, etcétera. Sin embargo, para los que no estuvieron el lunes, un poquito de contexto, estas fueron las dos series que le dieron el gran renombre a Sage, porque somos los que más publicamos en el mundo sobre métodos y metodologías de investigación. Cada uno de estos libros contiene solamente un método o una metodología de investigación o aplicada a la investigación. Eh, Vienen en un formato pequeño, por eso se llaman los pequeños libros verdes de Little Green Books. Los verdes son para metodología cuantitativa y los azules para metodología cualitativa. Si ustedes han dictado clases de métodos de investigación o conocen a alguien que lo haya hecho o que le gusten los procesos de métodos y metodología de investigación, seguramente se habrá cruzado con alguno de estos libros en su historia. Bien. Rápidamente, ¿en dónde estamos? Pues en cuanto a números, Sage tiene una presencia global. Lo que les decía, aquí está esta primera oficina a la izquierda, es una de las oficinas principales, y la segunda es la del Reino Unido. Junto con la de India, pues se convierten en nuestras oficinas más grandes. Eh, y adicional a eso, pues en los lugares donde no hay oficinas tenemos representantes, ¿sí? En el caso aquí de
perdón, de Latinoamérica tenemos 3 representantes, uno ubicado en Ciudad de México, que cubre el área de México a Panamá, a Costa Rica, perdón, y desde Panamá hasta la Argentina tenemos a Verónica, que es la persona que algunos de pronto conocerán, que ha estado compartiendo todos los procesos, especialmente de adquisición de este recurso. Como editorial, somos la quinta editorial académica más grande del mundo, contando que somos la segunda más grande independiente y somos la primera editorial en métodos y metodología de la investigación. ¿Listo? Hoy sí hago una pausita aquí importante porque hoy ya lo vamos a tratar directamente con las revistas. Muchas veces cuando yo voy a un docente, por ejemplo, no sé, ingeniería civil, y le pregunto, ¿usted conoce una revista de Sage o conoce Sage? Me van a decir, no, muy seguramente. Sí, es lo más común. Pero si yo le digo, ¿usted conoce el Earthquake Engineering Research Institute? Me dicen, ah, sí, 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 lo conozco. Es más, de pronto hasta he leído un par de artículos que ha publicado el ERI. Entonces, lo que yo les digo es, esa revista en la cual usted leyó el artículo es de Sage. ¿Qué hace Sage? Sage tiene cerca de 200 asociaciones profesionales con las cuales colabora. Las asociaciones profesionales a través de la historia han querido ser una fuente particular de evaluación y divulgación de información de sus respectivas áreas. Sin embargo, los procesos editoriales no solamente tienen unos costos muy altos, sino que requieren un personal bastante elevado. Sage lo que hace es apoyar todo ese proceso de editorial. Si bien las asociaciones son propias, son de cada asociación, no tenemos injerencia en ellos, estas asociaciones nos confían como Sage el proceso editorial de sus revistas. Puede que tengan una, puede que tengan dos, puede que tengan más. Ellos lo que hacen es confiarnos ese proceso editorial. Nosotros vamos a certificar que el proceso no solamente es transparente y rápido, sino que también es expedito. Desde Sage ponemos a disposición nuestros editores expertos, así como traductores, evaluadores, correctores de estilos, diagramadores y diseñadores, para que puedan hacer el proceso completo de edición de un número de una revista. Asimismo, pues prestamos toda nuestra plataforma para poder darle la difusión y divulgación de cada uno de estos contenidos que se publican. En la actualidad, Sage tiene más de 1100 revistas a las cuales ustedes tienen acceso. Y es lo que vamos a ver el día de hoy. Y en cuanto a los libros, publicamos cerca de 800 libros nuevos cada año. Bien. Eh, Rápidamente, aquí está el equipo de América Latina, particularmente de Panamá hasta Chile. Entonces está Carla Reyes, que está ubicada en México. Es una experta en todos los temas de divulgación editorial, de difusión editorial a través de difusión científica a través de medios editoriales. Cuando necesitemos algo para divulgación, una guía, pósters, flyers, estos tipos de elementos, Carla es la persona con la que se pueden comunicar, hace el proceso de diseño, hace el proceso de generación inclusive de campañas. De pronto aquí tenemos docentes o tenemos investigadores, líderes de algún equipo, de algún grupo y dicen, no, yo quiero tener un elemento de divulgación para mi equipo, entonces quiero tener una campaña que cada 3 meses, cada 6 meses les llegue y les diga esto es lo nuevo que hay en Sage o este es el recurso que pueden utilizar o así se debe utilizar. Todo eso lo podemos organizar con Carla, es nuestra genio de este proceso. Verónica, como les comentaba, es la persona que atiende los procesos de ventas, es experta en cada uno de nuestros recursos y pues ya cumple más de 15 años de experiencia en este rubro de conocer y trabajar con las necesidades de las instituciones. Y finalmente estoy yo, que me uní al equipo no hace tanto, hace 6, 7 meses, hago parte del equipo de Sage y los voy a poder acompañar en cada uno de estos procesos de investigación, de formación en recursos de investigación, de academia y demás. Siempre les menciono algo muy particular para que tengan en cuenta algunos temas que yo los hablo con cierta propiedad o que me apropio, por ejemplo, que digo en la docencia o en las bibliotecas. Esto es por un poco la experiencia que
He tenido, digamos que la suerte de compartir con desde muchas partes de la mesa, lo llamo yo, desde las diferentes sillas de la mesa, desde la parte de los editores, que es en la cual estoy ahora y estuve hace años atrás, pero también he estado en los procesos de biblioteca, en los procesos de formación de usuarios, de gestión de la innovación, asimismo en el rubro de investigaciones, no solamente como investigador, sino como el soporte para la gestión de los proyectos de investigación, métricas y gestión editorial de revistas científicas. Y actualmente a la par con Sage, soy docente en dos universidades de aquí de Colombia. Entonces, eso nos ayuda a entender un poquito más de pronto algunas posiciones, algunas posturas muy particulares sobre el aprovechamiento de esos recursos, intentando traer lo mejor de cada una de esas experiencias. Ahora sí, entonces vamos para la herramienta, para Sage Journals. Y ¿qué es importante? Las revistas de Sage crecen constantemente. ¿Por qué? Porque todo el tiempo se están publicando artículos. Entonces, muy seguramente el contenido que consulten hoy va a ser un poco diferente al que consulten dentro de 1 o 2 meses, porque pueden haber nuevos artículos sobre la temática de cada una de las revistas. No todas las revistas tienen la misma periodicidad. Hay revistas que son de orden de número continuo, hay otras que son de número fijo. Para los que de pronto no conocen esto, les explico muy rápidamente. Eso de número continuo es que mi número va de julio a diciembre, y durante todo ese mes, durante todos esos 6 meses, perdón, yo puedo publicar todos los artículos. Anteriormente, las revistas publicaban un número en una fecha particular. El número es de julio a diciembre, se publica el 25 de diciembre. Sí, ahí está todo el número. O lo publicamos en septiembre, en octubre, pero es una fecha fija. ¿Por qué ha cambiado eso? Particularmente por dos elementos. Uno, por el avance tecnológico. Antes las revistas pues claramente eran exclusivamente impresas, entonces no se podía estar añadiendo un artículo cuando se quisiera. Pero adicional a eso, también debido al movimiento de la ciencia, hoy por hoy se publican casi 350% más artículos que hace 5 años y más de 2000% que hace 15 años. Entonces, atendiendo a ese flujo de información, si bien no se publica todo, si se dan cuenta ustedes, las mejores revistas tienden a tener unas tasas de rechazo por encima del 80%, y los editores se jactan bastante de ello. Eh, Aún así, todos los días se publica algo en más de 10 revistas, no solamente de Sage, sino en el mundo. Entonces, eso es lo que se llama un número continuo, y es que durante todo ese tiempo que ellos abren el número, se van a ir publicando artículos, aprovechando un poco el proceso tecnológico que me permite añadir ese contenido en cualquier momento. Me voy a saltar esto porque esto es solamente de la colección de HSS. Ustedes tienen todo, no solamente humanidades, sino tienen acceso a todas las revistas. Pero me voy a centrar en esto. Sage es firmante de la declaración de DORA, la declaración de evaluación de la investigación. Esto es una iniciativa de varias instituciones y académicos e investigadores que lo que buscan es que la investigación, la evaluación de la investigación sea mucho más responsable y mucho más global, que tenga una visión mucho más global, ¿sí? Que sea mucho más centrada en los procesos reales de la importancia de investigación, y no exclusivamente en los números. Eso es algo que aquí en América Latina nos va a costar bastante, nos está costando bastante, porque usualmente lo primero en lo que nosotros nos fijamos es en una revista es qué cuartil es, qué factor de impacto tiene, ¿sí? Esos son de los primeros elementos que revisamos. Hoy por hoy hay diversidad de métricas, no solamente alternativas, sino también sociales y demás, que están intentando complementar, ojo, no buscan desplazar, lo que quieren es complementar esos elementos. Al Sage firmar la declaración de DORA, entra en una transformación, ¿sí? Las revistas empiezan a ajustarse a esto, y digo empiezan es porque ajustar una política editorial de una revista que lleva 20, 30 años, inclusive una que lleve 5 o 6 años, es bastante complejo. Sí, cambia la forma en la que se va a mostrar el contenido, cambian algunos elementos en la evaluación, en la forma de la diagramación, etcétera, etcétera.
Y todo eso tiene que evaluarse porque eso implica no solamente mayor tiempo y mayor cantidad de profesionales, sino que también requiere un mayor esfuerzo económico para algunos de estos elementos. Uno de los primeros elementos de Dora es la reducción del factor de impacto. Sí, como una herramienta de promoción. ¿Qué quiere decir eso? Que no nos centremos exclusivamente en que veamos únicamente el factor de impacto. Ah, es que si el factor de impacto no es mayor a 3,5, yo no reviso ninguna revista. Sí, la idea es que ustedes puedan evaluar no solamente el factor de impacto, sino otra serie de métricas para realmente conocer cuál es la aplicabilidad y el rendimiento real de esa revista. Em, para ello, las revistas entonces tienen que empezar a hacer otras mediciones y no solamente a nivel de revista, sino a nivel de artículo, o sea, individualizar la métrica. Ya no solamente vamos a consultar si la revista tiene en X o Y factor de impacto o lo leen o lo consultan un poco, sino cómo es el nivel de comportamiento de cada uno de sus artículos de forma individual. Y eso nos va a ayudar realmente a entender de una forma más holística el asunto. Claramente fomentar estas prácticas de autoría responsables que para quienes no lo conocen y de pronto para quienes estén publicando, de pronto ya se han cruzado con este elemento y sería bueno que ustedes empiecen, aquellos que estén haciendo procesos de publicación o que apoyen esos procesos de escritura y divulgación del contenido, empiecen a aplicar autorías responsables. ¿Qué es eso de autorías responsables? Es que antes solamente las revistas o bueno, ustedes de pronto, los que ya llevan más tiempo en esto, recordarán que los autores peleaban mucho por quién era el primer autor de una publicación. Eh, Eso no era una solamente, bueno, hoy por hoy se mantiene como una razón de la importancia del investigador, pero realmente eso nace por la capacidad de los sistemas. Los sistemas no tenían la capacidad de leer 40 autores hace 10 años, hace 15 años, ¿sí? Escasamente se podían indexar en un disco compacto para que lo leyera una máquina. Luego escasamente se podían poner a disposición los escritos en una web. ¿Sí? Hoy por hoy los sistemas son muchísimo más poderosos y no solamente me permiten identificar cuál es ese primer autor para que se vaya con la cita, me permiten identificar si hay 200 autores, cuáles son esos 200 autores. Entonces, esto lo menciono es para que sepamos que culturalmente sigue siendo importante ser el primer autor, eh, pero ya no es por la misma razón por la cual inició, que era la capacidad de sistemas. Hoy es más un tema más cultural de cuál llegaría a ser esa persona más importante en la investigación, porque al fin y al cabo, si hoy por hoy citamos un artículo que tiene 50 autores, la cita le cuenta a los 50 autores. No era como antes que solo le contaba al primero, a los tres primeros, a los cinco, que fue la forma en la que evolucionó ese conteo de citas. Y la autoría responsable entonces se centra en que, bien, hay 200 autores, de pronto alguno aquí le ha pasado, yo no estoy exagerando con esto. Hay un artículo de 10 páginas y tiene 200 autores. Entonces a veces uno se cuestiona, ¿qué hicieron 200 personas para hacer 10 páginas? La autoría responsable lo que busca es que, además del nombre y los datos del autor, se especifique qué hizo cada autor, qué le aportó al paper. Ah, fulanito de tal hizo la escritura del documento, hizo análisis cuantitativo. Pepito Pérez hizo análisis cualitativo y además hizo recolección de información en campo. Patricia Fernández hizo la recolección de datos de campo y hizo selección de encuestas, pero no hizo escritura. Eso es lo que busca la autoría responsable. ¿Qué hizo cada persona que le aportó a ese artículo que se presenta? De esa forma vamos a entender mucho mejor el papel del desarrollo y realmente si hay o no un trabajo en la realidad colaborativo para la generación de nuevo conocimiento y no solamente como conozco muchos casos que han ocurrido, es amigo, entonces me va a llevar en esa publicación porque vamos a conseguir citas y para de contar, eso ocurre bastante. Y finalmente, la reducción de las restricciones sobre el número de referencias permitidas en los artículos de investigación. Nuevamente, para aquellos que llevan un tiempo en esto, en publicar, en investigar, en desarrollar nuevo contenido,
Recordarán que hay muchas revistas que tienen límites y les dicen no puede tener más de 30 citas, no puede tener más de 20 citas. Esto se buscaba precisamente por temas tanto de costos como también de identificación y accesibilidad. Hoy por hoy, lo que les digo, los sistemas son muy poderosos y nosotros, ustedes van a ver algo en Sage Journals que no tienen la gran mayoría de proveedores y es la identificación e individualización de cada una de las citas. Ya lo vamos a ver en los ejemplos, no se preocupen. Eh, ¿Eso qué quiere decir? En la restricción de que ahora ustedes si quieren publicar un artículo en una revista de Sage no van a tener un límite, no les van a decir tiene que usar solo 5, tiene que usar solo 10. Entonces, no, si tienen 100 referencias, pues bienvenidas las 100 referencias. Claro, no, eso va ligado a la calidad del paper, a la forma de escritura, que cumpla con las políticas, etcétera. Hay muchos elementos, pero es solamente para poderlo mencionar. Ahora, dentro de las revistas, ustedes van a encontrar una serie de revistas que son de acceso abierto. De pronto muchos sabrán, ya conocerán particularmente qué es este tema del acceso abierto. Si no conocen qué es el tema del acceso abierto, bueno, más adelante de pronto con la unidad de investigación podremos tener alguna conferencia particular sobre la historia del acceso abierto, porque es importante, riesgos y demás. Yo hoy por ahora solamente les voy a hablar de algunos elementos en cuanto a lo que nos corresponde a nosotros en Sage del acceso abierto. Tenemos un porcentaje importante de revistas en acceso abierto y les quiero decir que solamente hay dos tipos de revistas en Sage, las de acceso abierto dorado y las de acceso híbrido o de la ruta híbrida. ¿Qué quiere decir eso? Las híbridas son aquellas donde el autor decide si quiere pagar o no. Si dice no, no pago, pues las personas que van a leer el artículo son personas que tengan suscripción a los recursos de Sage. Si decide sí, voy a pagar el artículo va a quedar abierto en esa revista, a pesar de que los demás artículos queden cerrados, o bueno, dependiendo de las decisiones de los demás autores. Entonces, por eso se llama el modelo híbrido, porque es absoluta decisión del autor si se quiere o no hacer el pago para dejar el artículo abierto al lector. En el caso de las de acceso abierto dorado, es imperativo sí o sí, se tiene que pagar. Sí, o sea, cuando ustedes encuentran una revista que es 100% acceso Gold, no que es híbrida, sino que es Gold, eh, quiere decir que tienen que, para publicar allí, tienen que sí o sí pagar ese costo de APC, el Article Processing Charge, los costos de procesamiento por artículo, o las tasas de procesamiento por artículo, depende de la traducción. eh, Se deben pagar pues para que quede público al lector. Esto fue una iniciativa pensada en que cada vez más personas tuvieran acceso al conocimiento y entonces se le trasladó el costo ya no a la institución que suscribe el recurso, sino al autor o a la institución que publica el artículo. Sage, como les digo, tiene su colección dividida en estas dos revistas. La gran mayoría son híbridas, el 70 y tanto por ciento es híbrido, y el resto es de acceso abierto. Ustedes tienen acceso a todo, nuevamente por la suscripción. Si no llegaran a no tener la suscripción, van a tener acceso solo a un porcentaje reducido o menor, que es el de acceso abierto, que pues su nombre mismo lo dice, que no requiere nada más sino la suscripción. ¿Listo? No requiere nada más sino el acceso, perdón. Estos dos elementos que tengo aquí abajo son particularmente algunos marcos del acceso abierto y cómo los trabajamos desde Sage. Con la Universidad Bancabélica no particularmente, pero de pronto se podría llegar a pensar si hacen ustedes un análisis de publicación con Sage en algo que se llama un acuerdo transformativo. Sage firma acuerdos transformativos alrededor del mundo y lo que significa eso es que debido al costo que ustedes pagan por la suscripción y a eso entendiendo que hay una suma adicional que se está pagando en la publicación, se llegue a un acuerdo en donde nosotros no les cobremos o les cobremos un valor muy reducido para la publicación de los artículos con nosotros, debido a la combinación de ambos factores, tanto los valores de suscripción como los valores que ya se le pagan a Sage individualmente en la publicación. Entonces, eso lo podríamos evaluar muchísimo más adelante, porque realmente la decisión es de la institución. Si quiere acceder a ese acuerdo, tiene que costear un valor mayor, pensando en que se lo va a ahorrar más adelante en los costos de publicación. Pero pues para eso se necesita un análisis muy
muy claro del comportamiento de la publicación con Sage para que valga realmente la pena y se note realmente una reducción a mediano plazo. Y finalmente, Sage hace parte del movimiento global de Research for Life, que para quienes no lo conocen, Research for Life le permite a países de bajos y medios bajos ingresos, y creo que también medios altos, el acceso a la información. Entonces, hay algunos países del sur global, en este caso podemos hablar de algunos en África, algunos muy pequeños en Asia y demás, que no tienen los recursos para contratar todos los recursos de Sage y tienen accesos especiales y en algunos casos totalmente gratuitos debido al income, al ingreso que tienen, no va a ser suficiente para que lleguen a suscribir nuestros recursos. En Research for Life hay muchas más editoriales, nosotros solamente hacemos parte de ellas, pero también tienen descuentos en los costos de publicación. Ahora, si me recuerdan, al final podemos ir a la página de Research for Life para ver si Perú clasifica dentro de estoy que seguro que sí, en un país del grupo B, como Colombia, por ejemplo, y tienen unos descuentos ya per se, por suerte, estos países para publicar en nuestras revistas de acceso abierto. Creo que es del 50%, lo que les digo. Esto lo podemos, si me lo recuerdan y quieren que lo ampliemos, lo podemos revisar al final de la sesión. Y finalmente, para cerrar este tema del acceso abierto, Sage hace parte de una iniciativa que se llama Subscribe to Open, ¿sí? STO, que básicamente es, hacemos acuerdos con muchas instituciones para que ellos mantengan la suscripción año a año. El que ellos mantengan esa suscripción permite costear para otras instituciones que no tienen el suficiente ingreso monetario la suscripción. Entonces, mientras que estas 20 universidades, por ejemplo, digan, vamos a mantener nuestra suscripción a Sage, nosotros podemos otorgársela a otras 3 o 4 instituciones que no tienen la forma de costearlo bajo ese acuerdo con las instituciones. Ellas son las que dicen, sí, queremos apoyar a través de nuestra suscripción a estas otras instituciones, entonces ese costo se divide entre las instituciones y entre Sage para que ellos puedan tener acceso abierto a todo el contenido. Entonces, es lo que se llama el modelo Subscribe to Open. No es propietario de Sage. Esto inició también dentro de las iniciativas de acceso abierto y ciencia abierta del Planes y de Coalitiones en Europa. Y Sage ha hecho parte del apoyo a ese proceso. Bien. Bien, algunos elementos particulares de por qué publicar en acceso abierto, no exclusivamente con Sage, pero sí a veces si no tenemos tan claro el concepto de acceso abierto, porque es importante eso de publicar en Open Access. Muy rápidamente, tener más exposición del trabajo, pues quiere decir que nadie va a tener una barrera para consultarlo. Que personas que puedan poner en práctica esos descubrimientos lo hagan con mayor facilidad y sin ninguna restricción de uso de esa información. Aumentar las tasas de citación, si bien hay varios estudios de cómo se desarrolla los procesos de citación en el acceso abierto, se ha evaluado y es una realidad de que un recurso en acceso abierto tiende a tener hasta 200% más de citas que uno en acceso cerrado. Las publicaciones en acceso abierto pueden llegar a ser influencia del desarrollo de políticas públicas alrededor del mundo. En América Latina hasta ahora está entrando como esa onda, pero en Europa se tiene ya por regulación de que todos los artículos que se usen para fortalecer y diseñar las políticas públicas tienen que sí o sí ser artículos de acceso abierto. Que cualquier persona pueda acceder y encontrar el contenido. Sí, este contenido cuando es de acceso abierto es indexable en muchos recursos, no exclusivamente a través de nuestra plataforma. Em, Poder cumplir con las reglas de algunos grants, de algunos sponsors. Entonces, para quienes son investigadores, a veces nos ganamos un grant, una subvención, y uno de los elementos que nos dice es, para poder llevar a cabo la subvención, todos los recursos que usted tiene que usar son de acceso abierto, elementos abiertos, cuadernos de notas abiertas, los recursos bibliográficos tienen que ser abiertos. Entonces, aquí lo van a ustedes a tener. Este de los Textpires no nos aplica a nosotros, pero sí, bueno, les cuento el caso de Colombia. De pronto, en algún momento, el CONACYT se una a este tipo de elementos o los ministerios correspondientes. En Europa, en Colombia, por ejemplo, una buena parte de los recursos de ese acceso abierto
eh, se financian a través del Ministerio de Ciencia y Tecnología. El ministerio lo que hace es que da una subvención para que las instituciones puedan adquirir estos recursos, fortaleciendo así los procesos. Entonces, esos recursos, esos 2, 3, 15, 20 millones de dólares que pone el ministerio, son recursos que salen sí o sí de los impuestos, ¿no? Y finalmente, pues que otros investigadores puedan ver el trabajo, especialmente en países de desarrollo. Nosotros como tal, ni Colombia ni Perú somos países totalmente de un low income y en vía absoluta de desarrollo. Pero sí tenemos muchas investigaciones que por las condiciones geográficas, climáticas, sociales, no se pueden desarrollar en países del norte, lo cual nos permite que si nuestros artículos están en acceso abierto, esos investigadores de descolonización, de inclusión, de historia, de trabajos latinoamericanos, etcétera, puedan verlo con mayor facilidad y puedan hacer uso para su desarrollo de investigaciones. Entonces, bien, esos son como algunos de los elementos. Ahora sí, vámonos a la plataforma. Sí, como les digo, aquí les estaba compartiendo mi pantalla. Denme un segundo, voy a cargar aquí mi acceso. Bien, entonces, esta es la plataforma de Journals. Vamos a hacer lo mismo de la vez pasada, ¿sí? Para que ustedes lo puedan ver. Para acceder a los recursos de la universidad, lo que deben hacer es desde la página, ¿sí? Van a buscar este menú en la parte superior que dice investigación. Y en ese menú que dice investigación, cuando les cargue la página van a tener dos opciones para llegar a Sage, ¿sí? La primera es una aquí en la parte superior que dice biblioteca virtual, está acá ubicado, donde tengo el mouse en este momento. Y la otra es aquí donde dice My Loft, ¿listo? Si dan clic en biblioteca virtual, también los va a llevar al inicio de sesión en My Loft. Sí, aquí dice plataforma MyLoft. Aquí le dicen ingresar, ya van a ingresar con su usuario y su contraseña de la universidad y ahí van a buscar el recurso que en este caso es Sage Journals. ¿Listo? Entonces, muy rápidamente repito el paso. Vienen aquí a la página principal de la universidad Huancavelica, van a la sección que dice investigación en este menú superior. Él les va a cargar la página del vicerrectorado de investigación y ahí van a buscar la opción que diga biblioteca virtual o MyLoft. ¿Listo? Biblioteca virtual aquí en la parte superior o MyLoft aquí en el costado derecho. Cuando ustedes den clic ahí, en el caso, por ejemplo, de biblioteca virtual, los va a llevar entonces a esta página donde le van a dar clic e ingresar a donde dice plataforma MyLoft, que es la plataforma que les permite a ustedes acceder no solamente desde la universidad, sino desde cualquier parte donde se encuentren a los diferentes recursos que suscribe el vicerrectorado de investigación, la universidad. Bien, entre ellos entonces está Sage Journals. Cuando den clic van a ingresar a esta página y esta es la página de las revistas de Sage, ¿sí? Sage Journals. ¿Qué es importante aquí? Tengan en cuenta que vean un logo. ¿Cuál logo? El de la universidad. Listo, yo voy a ver el de Sage porque yo estoy a través del acceso de la red virtual de Sage, entonces me va a aparecer ahí. Pero si ustedes están en la universidad, les va a aparecer el logo. Si hacen el proceso a través de MyLoft, les va a aparecer aquí. Ustedes tienen acceso a través de la universidad. Listo, ahí les aparece el logo de ustedes. ¿Por qué es importante? Porque yo les mencionaba, nosotros tenemos una cantidad particular de revistas en acceso abierto y asimismo de artículos en acceso abierto. Eso quiere decir que cualquier persona puede acceder a esta plataforma, puede navegar, va a hacer casi todos los pasos que vamos a hacer nosotros y revisarla. Fuera de eso, lo que va a poder ver son los recursos o abiertos, gratuitos o en acceso abierto.
pero lo de suscripción ya no lo va a poder ver, le va a aparecer un candado. Entonces, solo para que lo tengan en cuenta, porque puede que les ocurra, me ha ocurrido de que de pronto entran directamente, buscan Sage Journals en Google, entran a Sage Journals, como no hacen login en ninguna parte, entonces empiezan a hacer su búsqueda, van a la revista y cuando van a consultar el artículo les dice que no lo pueden hacer porque es un artículo restringido. Eso no es un inconveniente de la institución, sino es que ustedes no han iniciado sesión a través del Vicerrectorado de Investigación, a través de MyLove. Cuando lo hagan a través de MyLove, no les va a presentar ese problema y les va a aparecer por aquí el loguito de la universidad. ¿Listo? Siempre hago esta aclaración porque a veces puede llegar a ser un poco confuso. Entonces, es importante. Igual, cualquier duda, cualquier inquietud que tengan, más adelante la unidad de difusión les va a poner por allí el número con el cual se pueden comunicar si llegan a tener algún inconveniente en el acceso a la plataforma de MyLoft. ¿Listo? Entonces, muy bien. Ya llegamos entonces a Sage Journals. Esta es la plataforma de revistas. Desde aquí van a tener acceso a todo el contenido. Y aquí voy a hacer una serie de aclaraciones. La primera es, aquí tenemos un cuadro de búsqueda. En este cuadro de búsqueda es donde podemos empezar a recuperar artículos o revistas, ¿sí? Dependiendo del tema que ustedes quieran. ¿Qué es importante? Igual que lo mencioné en la plataforma de Books el lunes. Las dos plataformas se pueden traducir. ¿Listo? Yo puedo simplemente, si están en un navegador como el mío, que es Google Edge, puedo buscar esta opción aquí en la parte superior que dice traducir la página del inglés a un idioma en particular, ¿cierto? O doy clic derecho y le digo traducir al español, ¿sí? Siempre lo va a traducir al idioma, pues que ustedes lo tengan seleccionado o determinado. Listo, yo en este caso pues tengo... discúlpenme, yo en este caso pues tengo seleccionado particularmente que siempre intente hacer la traducción hacia el español y esto se puede hacer es porque las plataformas todas están hechas de forma responsive, lo que quiere decir de que no solamente pueden traducirlo, sino que lo pueden usar desde cualquier, ¿sí? Desde cualquier eh, navegador. Puede ser una tablet, puede ser un celular, puede ser un computador, ¿sí? Y la plataforma se va a adaptar, ¿sí? A esos dispositivos. Pero asimismo también la van a poder traducir y como se dan cuenta, todo queda traducido para que ustedes puedan usar la plataforma. Sin embargo, el proceso de búsqueda, sí, los términos que yo utilice sí deben ser en inglés. ¿Por qué? Porque todo el contenido está clasificado en inglés. No importa que eh, los autores sean latinoamericanos o de África o de Asia, todas las revistas publican en inglés, las revistas de Sage, y es por eso pues que toda la información se clasifica, se cataloga en inglés. Entonces, la búsqueda siempre debo hacerla en inglés. Entonces, si yo voy a buscar, por ejemplo, administración, entonces no busco administración, sino que busco es management. ¿Sí? Entonces, ahí inicio mis procesos de búsqueda. Voy a dejar la plataforma por ahora en inglés, solamente por temas de visibilidad, pero ya ustedes se dieron cuenta que se puede mantener en español. Eso nos sirve, los que ya estuvieron en la sesión del lunes lo sabrán, pero nos sirve también porque vamos a poder traducir el texto completo de cada artículo. ¿Listo? No solamente la plataforma, sino eventualmente el texto completo. Y pues la gran ventaja es que así seamos diestros en inglés o en otro idioma, la lengua materna siempre va a ser la forma más eficiente de adquirir conocimiento, ¿sí? De comprensión, de lectura. Entonces, pues, aún así, siendo hábiles en inglés en este caso, pues el español nos va a representar una tranquilidad mental, digamos que para ser un poquito más ágiles. Bien, pasado entonces ese tema, vamos ya a los procesos de búsqueda. Puedo hacer una búsqueda tradicional aquí, puedo usar operadores booleanos, puedo generar mi estrategia de búsqueda directamente acá, pero también tengo una búsqueda avanzada aquí en la parte inferior. Esa búsqueda avanzada es de dos tipos de elementos particulares. Sí, aquí hay cuatro pestañas, pero la búsqueda es de dos. La primera es la búsqueda avanzada como tal, como ya se los mencioné. Entonces esa búsqueda avanzada me dice ¿en qué campo quiero buscar? No quiero buscar en las palabras clave. Sí, quiero buscar education, por ejemplo, en las palabras clave. Pero además en las palabras clave, también quiero buscar gifted. ¿Sí? No, además de eso, quiero buscar eso en una revista que ya conozco.
¿sí? Que es sobre educación especial, ¿sí? Entonces, Gifted Education International, ¿sí? No, pero aprovechemos que vi la otra y también busquemos en esta otra, en el Gifted Education. Entonces, lo que él me va a permitir es generar mi estrategia de búsqueda. Puedo añadir cuantos campos yo quiera. Ah, quiero que esto lo busques en el autor, quiero que lo busque en el abstract, en el resumen, ¿sí? O en todo el contenido. Y eso me va a permitir a mí generar una estrategia muy particular para recuperar la información que necesito. ¿Qué es importante? Cuando yo hago uso de la búsqueda avanzada, una estrategia de búsqueda es porque yo ya tengo muy claro cómo funciona mi proceso de búsqueda y lo que necesito encontrar en particular. Si ustedes no han trabajado con Sage Journals, con la plataforma de Journals, les recomiendo que arranquen por la navegación, que es lo que vamos a hacer a continuación de este ejercicio de búsqueda avanzada. ¿Listo? Es lo más eficiente, por decirlo, en cuanto a cómo conocer, cómo integrarse, cómo trabajar de la mano con la herramienta. Entonces, bien, además de estos campos, yo puedo seleccionar los filtros de fechas. Tengo unos predeterminados del último año, 6 meses o el último mes, ¿sí? O unos rangos particulares. ¿Por qué? Porque dicen, es que yo estoy construyendo mi tesis, estoy construyendo mi monografía y solamente requiero artículos que hayan sido publicados en los últimos 5 años. Sí, entonces vamos a decir que de enero del 2020, inclusive de enero del 19 a diciembre del 2024. ¿Listo? Entonces, él solamente me va a traer los artículos publicados de todas las revistas en ese periodo de tiempo que yo le dé. Puede ser un mes, pueden ser 5 años, pueden ser 10 años, depende. Importante, creo que no se los mencioné en la presentación, la cobertura de las revistas al contenido que ustedes tienen acceso es a los últimos 25 años de cada una de las revistas, ¿sí? Entonces, tenemos revistas como Urban Affairs, que se publica desde el 65. Tenemos revistas que se publican desde el 28, desde 1928 y antes. ¿Por qué? Porque hemos adquirido otras publicaciones, hemos adquirido otras editoriales. Entonces nuestro contenido va más atrás, pero los artículos que ustedes pueden consultar es todo lo publicado entre 1999 y el 2024. El próximo año va a ser desde el 2000 hasta el 2025. Siempre son los últimos 25 años. Bien, para que ustedes tengan acceso a esa información más particular. ¿Qué ocurre si ustedes llegan a necesitar un artículo antes de eso? Eso está en otra colección que es así. No se suscribe usualmente en Latinoamérica no estamos tan acostumbrados a comprar archivos, ¿sí? O sea, la información ya muy antigua. Eh, no es muy común, es poco común. Creo que en lo que más lo suscribimos es en otra plataforma que se llama JSTOR, pero esto sí es bastante utilizado en otros países. Pero solamente para que tengan en cuenta, tenemos acceso a los últimos 25 años, que esos son un par de billones de artículos, así que no se preocupen. Tipo de acceso, entonces, ¿qué voy a recuperar yo en mi búsqueda? Quiero solamente contenido que esté en acceso abierto, ¿cierto? O solamente voy a consultar información al que tenga acceso. Aquí les hago una pequeña claridad. Como ustedes suscriben la colección más amplia de Sage, que es Sage Premier, ustedes, si dan clic en todo el contenido o en contenido que tenga acceso, va a ser exactamente lo mismo, porque ustedes no tienen un limitante, ¿sí? De acceso a contenido. Ustedes no tienen, es que solamente tenemos la conexión de ciencia, solamente tenemos la conexión de ciencias sociales. No, ustedes tienen acceso a todo. Entonces, por esa razón, si seleccionan todo el contenido o al que tengan acceso, van a recuperar todos los títulos, ¿sí? Y van a poder acceder a todo el contenido. Por su parte, es para que solamente vean lo que está en acceso abierto, si necesitan centrar su búsqueda en ese elemento en particular. Denme un segundo para silenciar esto. Ya. Listo. Entonces, muy bien, esa es la forma de desarrollar la búsqueda avanzada, pero si se dan cuenta, tengo otra sección, que es la búsqueda por citas. Entonces, muchas veces cuando tenemos un artículo, vemos una cita, nos interesa y necesito consultar más información, pero ya directamente de la fuente de la que fue citada, entonces me voy a la lista de referencias y usualmente en el listado de referencias yo tengo una información mínima, como en qué revista se publicó, en qué volumen, en qué número, ¿sí? Qué página y cuál año de publicación. No necesito llenar todos los campos, pero sí necesito llenar al menos 3 para poder empezar a buscar esa cita. Entonces es mucho más ágil buscar
por cita cuando tengo estos campos ya particulares y cuando estoy seguro de qué es lo que voy a necesitar. ¿Listo? Ahorita más adelante vamos a ver las búsquedas recientes y las búsquedas guardadas. ¿Listo? ¿Por qué? Porque necesitamos crear una cuenta, necesitamos guardar alguna, necesitamos hacer algunas. Entonces, mostrárselas en este momento, pues no sería tan oficioso como ya hacerlo cuando tengamos contenido allí de esta sesión. Entonces, bien, ese es el proceso de la búsqueda avanzada y de la búsqueda tradicional. Ustedes aquí pueden buscar, si decimos, por ejemplo, education, por hacer un ejemplo. Llegamos a un listado de resultados. En ese listado de resultados, primero que todo, tengan en cuenta que él los divide en artículos, en revistas y en colecciones especiales. Aquí los que ya estuvieron en la sesión del lunes van a ver dónde empiezan las diferencias, que esto sí ya no existía en la parte de libros. ¿Por qué? Porque allá no va a encontrar los capítulos. Aquí sí, aquí va, pues digamos que haciendo como la relación. Allá tenemos libros y capítulos, aquí tenemos artículos y revistas y artículos. Entonces, siempre lo primero que va a mostrar son artículos. ¿Listo? Entonces, ¿de qué tipos de artículos? De cualquier tipo de artículos. ¿Cómo así que hay varios tipos de artículos? Sí, de pronto para los que no están tan vinculados a los procesos editoriales, desconocen que hay muchísimos tipos de artículos. Un artículo tiene muchísimas tipologías. Principalmente los que más conocemos son los artículos de investigación, pero hay artículos de revisión, hay revisiones de libros, hay resúmenes, hay reportes de casos, hay inclusive introducciones, noticias, notas, índices, etcétera, etcétera, ¿sí? Todo eso está clasificado entre una tipología de artículo. Ojo, no todas las tipologías se miden de la misma forma. Las tradicionales que conocemos en la ciencia, los artículos científicos, académicos, artículos de revisión, etcétera, etcétera, estos artículos son los que terminan siendo clasificados, son los que terminan siendo evaluados y demás. Pero hay algunos que se omiten de esos procesos, como son, por ejemplo, los calendarios, los obituarios, las editoriales, las discusiones o las respuestas. Son artículos que son más o más centrados en las opiniones. Déjenme porque no sé por qué no me muteo las notificaciones. Vamos a mutearlas desde aquí a ver si lo logramos. Ya. Entonces, una disculpa con ustedes. Bien, entonces, los artículos pues tienen muchas tipologías, como les comentaba. Principalmente los que más usualmente nos atraen son los artículos de investigación, los artículos académicos, los artículos de revisión, casos, etcétera, que pues todo eso también lo van a poder consultar acá. Pero solamente para que tengan en cuenta que hay una forma de filtrar por ese tipo de artículo. Bien, tenemos artículos desde 1847, ¿sí? Como se dieron cuenta, hasta la fecha, que es importante. Hay algo que si no les mencioné en la presentación, y es, un segundo porque esto lo actualicé mal. No, Sage tiene la mayoría de sus revistas con una tipología de publicación que se llama Online First. ¿Qué significa eso de Online First? Todas las revistas de Sage, se publican en físico. O sea, el formato original es una revista impresa en físico, totalmente editada, diagramada, graficada. Sin embargo, pues lo que tenemos acá, ¿sí? Son los artículos que han sido digitalizados, ¿sí? O que se digitalizaron o se dejaron en formato digital antes de su impresión. ¿Qué ocurre? Hay revistas que tienen colas de publicación muy extensas. Entonces, no sé, ustedes publicaron un artículo, escribieron, se los aceptaron, se los diagramaron, se los desarrollaron todo y les dijeron, eso fue en marzo de este año. Y la revista les dijo, listo, ya está todo aprobado, pero no tenemos espacio en este número para publicarlo, se va a publicar en el siguiente número. Ese siguiente número se publica en diciembre del 2024. Entonces, el artículo ya está listo, pero pues para que usted lo vea en la revista impreso, pues va a tomar un tiempo. Como el artículo ya ha pasado por todo su proceso de evaluación, de revisión y demás, ¿sí? Ya estaría listo para ser consultado. Entonces, lo que se hace es cargarlo en la plataforma de Sage. ¿Listo? Pero, ojo, la fecha original de publicación va a ser diciembre del 2024. Por eso no se les haga raro si hay artículos que dicen
diciembre del 2024, diciembre 14 o noviembre 5 o ahorita octubre 20, ¿sí? Por esa razón, porque están originalmente listos para ser publicados más adelante. Si tienen dudas sobre las fechas de citación, la fecha de citación es siempre la fecha original. ¿Listo? O sea, la fecha física. Entonces, ¿cómo así puedo citar algo que está más adelante del momento en el que estoy escribiendo? Sí, es posible debido a este formato que es el Online First. No solamente lo tienen Sage, lo tienen otras revistas, pero nosotros tenemos una cobertura en más del 80% de nuestras revistas con Online First. ¿Listo? Bien, dentro de los filtros, entonces, tenemos los tipos de artículos, tenemos las fechas de publicación, tenemos los temas. Ahorita les voy a enseñar a navegar por temas directamente. Y tenemos el tipo de acceso. Si quiero solamente recuperar el Open Access, desde aquí lo filtro. Entonces, bien, cuando ustedes van aquí a la parte derecha, entonces tienen los artículos, tienen el tipo de acceso, este es de acceso abierto, pero este sí es de los que ustedes tienen por suscripción, por ejemplo. Por eso les dice acceso disponible y un candado abierto. Si ustedes no están en la institución o no pasaron por MyLove, este artículo les aparecería, pero les aparecería como acceso restringido y este candado estaría cerrado. ¿Listo? Ahí es donde se van dando cuenta si sí iniciaron o no iniciaron sesión. Les dice el tipo de artículo, les dice cuándo fue publicado por primera vez y los autores. Pueden darle un preview al abstract para empezar a leer un poco sobre el artículo y pueden acceder a uno de los artículos. Ahorita no lo vamos a hacer porque quiero pasar primero por las revistas para que ustedes comprendan cómo se van individualizando los procesos de medición. Si yo cambio, entonces ya digo, ya no quiero recuperar los artículos, sino quiero ver qué recupera mi búsqueda en cuanto a las revistas, ¿sí? Vamos a esperar aquí que cargue un momento. Entonces, cuando ya llego, entonces me dice, 183 resultados para educación. Si se dan cuenta que ya, pues no voy a tener el tipo de artículo porque lo único que estoy recuperando son revistas. Entonces, tengo ya son los temas y que sea toda la revista de Gold Open Access, ¿sí? Entonces, aquí veo todas las revistas. Puedo ver una información bibliográfica muy particular. Tengo algunas herramientas para organizar, entonces no quiero ver, organízamelas alfabéticamente, ¿sí? O por una relevancia que le da el algoritmo propio de Sage. Entonces, aquí ya están organizadas. Esta es la que quiero consultar, Adult Education Quarterly. Cuando yo ingreso a una revista, entonces esta es la página principal de las revistas. Al momento de yo ingresar en una revista, lo primero que va a tener aquí es el título. ¿Listo? En la parte inferior, esto es importante. Recuerdan que yo les dije que nosotros trabajamos con muchas asociaciones profesionales. Aquí debe aparecer el logo de la asociación profesional si la revista es de una asociación profesional. Si no lo es, queda en blanco. Quiere decir que es una revista que ha sido creada y diseñada por Sage. ¿Listo? Si no, quiere decir que esta revista fue creada en este caso, la AAACE, ¿sí? Pero todo el proceso editorial está a cargo de Sage. Entonces, aquí van a ver si hace parte o no de una asociación. ¿Listo? En el costado derecho tengo el factor de impacto y el factor de impacto de los últimos 5 años. Y tengo una breve descripción de la revista que dice de qué trata esta revista, que es usualmente lo que publica, usualmente a qué está orientada. Y este enunciado que lo van a encontrar en casi la totalidad de las revistas de Sage, y es que esta revista hace parte de COPE. Si no está este enunciado, quiere decir que la revista está en este momento en evaluación. No hay ninguna revista de Sage que se quede por fuera de COPE. Si no tiene el enunciado es porque está en evaluación. ¿Qué es COPE? De pronto, para los que no conocen, es el Comité de Ética en la Publicación y es un comité que hace una evaluación de cada publicación que cumpla con criterios muy rigurosos de transparencia, de ética, de la conformación de la revista. Sí, entonces postularse a COPE es todo un proceso. Se los comento es porque yo lideré el proceso en el caso de la Universidad del Bosque. Eh, y es un escrutinio bastante importante, pero certifica de que de verdad las prácticas son éticas, de que no estamos publicando a cualquiera, de que hay transparencia en cómo se hace el proceso de evaluación, cómo se conforma el comité científico, el comité editorial, que cumplimos con la periodicidad. Bueno, son muchos elementos que dan confianza
en no solamente la lectura, sino también en la publicación de un artículo en esta revista. Entonces, si ustedes ven que la revista dice es miembro de COPE, pueden confiar de que es una revista realmente que cumple con estándares de calidad, ética e integridad. ¿Listo? Ahora bien, abajo, entonces yo tengo una serie de elementos. Bien, este me gustó porque este ejemplo tiene varios que no tienen todas las revistas. Primero, lo más reciente. Entonces, como en cualquier página de bases de datos, ustedes van a encontrar pues los artículos más recientes. En muchos casos, y eso sí a diferencia de Sage, lo que encuentran es último número, el número anterior y así todo les van mostrando los números en los que se han publicado y ahí sí llegan al artículo, no llegan solamente a lo más reciente. Aquí en este caso van a llegar a lo más recientemente publicado. Este último fue en octubre 3. Si se dan cuenta, todo esto hace parte de un mismo número, pero tienen diferentes fechas de publicación. ¿Eso qué quiere decir? Que esta es una revista de publicación continuada que se los mencionaba hace unos minutos. Bien, entonces aquí lo que voy a tener es, ¿qué es lo más reciente? Así de simple. Cumpliendo con lo que les mencionaba de Dora, por eso se los decía que poco a poco iba a tener sentido muchos de los elementos que yo les iba mencionando en la presentación. Tenemos una serie de herramientas. La primera es de lo más leído. Esto ya no es un indicador cienciométrico directamente, no es el indicador, perdón, bibliométrico, es cienciométrico, pero no es bibliométrico. No es el indicador bibliométrico tradicional de cuántas citas tiene, cuántos, sino es de lo más leído, lo más consultado. ¿Y por qué es relevante? Piensen ustedes en el siguiente ejemplo. Eh, Hay un médico que hace, una enfermera que hace un artículo sobre alguna enfermedad huérfana, o este que es un caso de la vida real, más bien. Una enfermera publica un artículo sobre cómo tratar el asma en niños de 6 años desde el hogar. O sea, es un artículo dirigido para las familias, ¿sí? Claramente es un artículo que su fin o su utilidad máxima no va a estar en la creación de nuevo conocimiento, sino va a ser un artículo altamente citado, no va a ser un artículo que sirve de fuente para la creación de muchísimos otros artículos. Pero es un artículo que le puede servir a muchísimas personas relacionadas o no con la academia y la ciencia, pero que están unidas por este pequeño inconveniente, eh, que es que un niño tenga una enfermedad como el asma, ¿cierto? Entonces, muchas veces no sabemos cómo tratarlo. Estos artículos están dirigidos a esas personas. Se vuelve un artículo muy leído, ¿sí? No citado, de pronto ni siquiera obtuvo ni una sola cita, pero sí pudo tener muchísimas lecturas, cientos, miles, millones de lecturas. Eh, ¿Le quitará relevancia que no tenga citas? Ahí la cuestión, y es por eso que debemos empezar a ver muchas más métricas, no solamente las citas, sino necesitamos ver muchas más métricas. Porque puede que haya sido resultado un proceso de investigación, claro, para yo poderle decir a una familia cuáles son las técnicas, los formatos, los modelos, los elementos, pues eso no es porque yo simplemente me senté una tarde a escribir, sino tiene que ser de un proceso de investigación riguroso porque es la responsabilidad de una vida. Entonces, carácter científico tiene sí, calidad científica tiene sí, que no sirva como base para otro nuevo conocimiento es diferente. Entonces se vuelve relevante el indicador de lectura, el indicador social. Claro, ese indicador se vuelve relevante. Entonces, ese es un ejemplo muy pegado pues a la medicina, pero se ve en las ciencias sociales, ¿sí? Entonces, en artículos de reflexiones que si ya esa persona hizo la reflexión, nadie más va a reflexionar sobre eso. A lo mucho era una respuesta o lo usará en una revisión sistemática, pero muy raro que vaya a obtener 1 millón de citas, pero sí sirve muchísimo porque es un texto realmente de análisis crítico del discurso, que sirve para el desarrollo académico, para poner en los sílabos, etcétera. Entonces, si ven dónde está un poco esa relación de por qué se vuelven importantes poder empezar a mezclar esos indicadores, lo que les decía al inicio, esto no es para reemplazar, entonces si es más leído, entonces no importa si tiene citas, no, es algo que debe ir complementándose en cómo hacemos un proceso de evaluación juiciosa y consciente de la ciencia y no exclusivamente porque tantas personas pueden crear nuevo conocimiento a partir de ese artículo. Entonces aquí en los más leídos se van a dar cuenta que hay una pequeña nota y son los más leídos en los últimos 6 meses. ¿Listo?
Entonces aquí tienen el acceso pues, a ese contenido. Ahora sí pasamos a las métricas tradicionales y tenemos los más citados. Entonces, en los más citados, tengan en cuenta que son los más citados en los últimos 3 años, ¿sí? Esta información se actualiza semanalmente. ¿Por qué 3 años? Eso es lo que dice el Instituto de Ciencia, que es la vida media de un artículo, gracias a la evaluación de diversas leyes bibliométricas, como la ley de Bradford y distribución Lotka y demás. Al unir estas métricas, Andrew Garfield dijo, usualmente la vida media de un artículo para su citación son 3 años y ese fue el estándar que se quedó globalmente. Eso es lo que hoy se conoce. Eso era antes ICI, el Instituto para la Ciencia, hoy conocido como Clarivate. Bien, entonces es un factor que funciona, ha sido más que comprobado matemáticamente. Entonces, ¿cuáles son los artículos más citados en su vida útil de citación? ¿Listo? Entonces, ahí está. Muy seguramente esto vaya a cambiar para el otro año, cambiamos de año, entonces van a ajustarse los tiempos de publicación, ¿listo? Tengan en cuenta igual que esos tiempos de publicación, ¿sí? Cuando hablamos de de esos 3 años son a partir de la fecha de publicación del artículo, no del número de la revista ni del año en curso, sino del artículo. Pero como las revistas, como las herramientas de medición de citación, pues tienden a trabajar año a año, pues casi siempre se ajusta a eso. Pero tengan en cuenta que la medición tiene que comenzar en el año de publicación, en el momento de publicación. Eso dificulta un poco para algunas publicaciones, ¿sí? No es lo mismo publicar el 1 de enero del 2021 que el 31 de diciembre del 2021. Sí, la medición va a estar bastante más sesgada para uno de los dos artículos porque el tiempo no es el mismo, a pesar de que el año es el mismo. Pasamos al siguiente que es tendencias, trendings. Entonces aquí usamos el apoyo de otra herramienta que se llama Altmetrics, que son una de las empresas que mide en métricas alternativas el impacto de un artículo. ¿Qué es eso de métricas alternativas? Todo esto lo que les estoy mencionando son unos resúmenes muy rápidos, pero sí, igual, y hago nuevamente la invitación, si eventualmente quisieran tener una conversación, una charla, una conferencia acerca de este tipo de métricas y de las métricas en general, desde Sage también tenemos una charla sobre las métricas académicas, bibliométricas y cienciométricas. Entonces, aquí yo lo hago es para darles un poquito de contexto de qué es esto que encuentran acá. En el caso de las métricas alternativas, en este caso medidas por Altmetrics, también respondiendo a la firma del acuerdo en Dora, los artículos empiezan a evaluarse desde diversas perspectivas de uso, ¿sí? De consulta. Entonces, por ejemplo, ¿qué tantos lectores en un gestor de referencias como Mendeley tiene ese artículo? ¿Qué tantas veces ha aparecido en medios o ha sido citado para noticias? ¿Qué tantas veces ha sido utilizado o qué tantas políticas públicas está soportando ese artículo? ¿Sí? ¿Qué tanto aparece en redes sociales como Facebook o como X ahora, antes Twitter? Entonces, perdón, y me voy a entrar al artículo. Si yo entro a alguno de los que tienen tendencia, este número me dice la cantidad de apariciones y los colores me dicen en qué. Voy a entrar a este, ¿sí? Para que lo vean. Entonces él le dice, vea, una vez ha sido fuente, ha sido citado en una política pública. También está citado como referencia en Wikipedia. Tiene 15 citas, esto sí son citas tradicionales, tiene 69 lectores en Mendeley y 3 en una herramienta que se llama Site You Like, ¿sí? Entonces aquí yo puedo ver cuáles son esos documentos de política pública, cuál es la referencia de Wikipedia. Eso es la métrica alternativa. ¿Listo? Leída desde la visión de Altmetrics. Este tiene 189, es mucho más amplio. Cuando yo entro aquí ya estoy en otra herramienta, ¿listo? Solo para que lo tengan en cuenta. Quiero mostrarles para que vean el alcance, pero esto ya es otra herramienta. ¿Sí? Ya no tiene que ver con Sage. Entonces aquí está, por ejemplo, se ha aparecido en noticias. ¿En qué noticias? En Harvard Business, Current Mirror, Yahoo, también en políticas públicas y tienes pues sus citas tradicionales. Entonces, bien, eso es lo que medimos entonces en cuanto a consulta y usabilidad, más leídos, más citados y en tendencia. Y en todas, bueno, no en todas, en la gran mayoría de revistas van a encontrar un elemento que se llama acá colecciones. ¿Qué es eso de colecciones?
cuando las revistas tienen una edición especial o sacan una colección especial. Es que Adult Quarterly Education este año, o bueno, devolvámonos a pandemia, porque todas las revistas de medicina o inclusive de educación también sacaron ediciones especiales. ¿De qué? Por ejemplo, cómo hacer educación para adultos en la pandemia, profesión de habilidades digitales, por ejemplo. Entonces, no es el core de la revista, pero aprovechando la coyuntura de lo que ocurre, pues sacan un número especial para publicar y hablar de eso. Entonces, todos esos números especiales van a quedar acá, aquí hay unos números virtuales especiales, y aquí hay una colección que se llama Selección del Editor. Muy seguramente el editor seleccionó los artículos más interesantes, con más impacto, con mayor importancia para la revista, y sacaron un nuevo número con todos esos números, con todos esos artículos. Y esa es una edición que se llama Colección del Editor, por ejemplo. En este caso, esta revista tiene algo interesante y es que tiene podcast. ¿Qué es eso de que tenga podcast? ¿Sí? Las revistas hoy por hoy están cambiando los modelos de publicación. Entonces, así como están hablando de este tema de la autoría responsable, por ejemplo, también le están solicitando a los autores, bueno, cuando usted envíe cuando usted haga el submission, el envío de su artículo, envíeme también un video suyo como autor explicando qué es el artículo y por qué es importante que lo publiquemos. Algunas revistas dicen, yo lo que necesito es que usted el abstract lo haga gráfico, hágase una infografía, hágase una línea de tiempo, hágase un video, hágase algo que vuelva ese abstract gráfico, porque yo tengo una sección para publicar esos abstracts de forma gráfica, no solamente quiero el texto. Hay otros, en este caso, dicen, o vamos a hacer un podcast del artículo, o por otro lado, puede que hayan usado ese artículo para un podcast, ¿sí? Lo hayan mencionado, lo hayan citado, lo hayan utilizado, haya sido la base del tema, pues va a variar mucho. Pero entonces en este caso, esta revista, por ejemplo, trae los podcasts, ¿sí? Este sí es un podcast de la revista, lo digo es porque se llama igual a IQ, ¿sí? Education Quarterly. Entonces la revista, dentro de su línea de trabajo, dijo, vamos a sacar un podcast. Y ese podcast está también disponible aquí. Pueden haber videos, pueden haber gráficas del tema de abstractos gráficos. Eso va a variar de revista a revista. ¿Listo? Entonces, solamente para que lo tengan en cuenta, de que estos dos elementos pueden ser uno o pueden ser tres o pueden ser cuatro, dependiendo de qué tanta diferencia de contenido tenga esa revista. ¿Listo? Ese podcast también pueden ingresar, pueden escucharlo, pueden leerlo, ¿sí? Aquí entonces está la información, también es citable, tiene su DOI, ¿listo? Entonces, eso está cargado a través de Libsyn, que es la plataforma de Meta para audios. Entonces, eso está cargado ahí en el perfil de Sage. Listo, en este caso. Bien, eso es como yo consulto una revista. En el costado derecho, entonces lo que les digo, puedo ir al número actual. ¿Sí? Entonces aquí solamente voy a ver ya solamente los artículos de este número actual. Puedo ver esos artículos que fueron online o que son online first, ¿sí? Este, por ejemplo, dice primera publicación octubre 3 de 2024, muy seguramente estuvo publicado desde hace mucho más tiempo en línea, ¿sí? Ya pues claramente la fecha pasó hace un par de días, pero bueno, eso también les ayuda a ustedes ver que la actualización es casi inmediata. Puedo decirle, quiero ver todos los números, entonces aquí sí ya voy a ver el archivo de la revista. Es que quiero ver qué artículo tenían por allá en el 20. ¿Sí? Entonces entro acá y voy a ver todos los artículos del 2020 en medio de la pandemia del COVID-19, ¿cierto? Y ya, ¿por qué tengo este free sample aquí, esa muestra gratis? Eso es para cuando yo accedo a la revista y no tengo la suscripción. Quiero ver cómo es un artículo publicado, ¿sí? Entonces aquí tengo esos que son gratuitos o que son de acceso abierto. Ojo, ¿cuál es la diferencia entre gratuito y acceso abierto? El de acceso abierto es que el autor pagó para que sea consultable y hizo y generó una licencia Creative Commons, ¿sí? Para dar la claridad de qué es lo que se puede hacer con ese artículo. Se puede comercializar, se tiene que dar la atribución o no se tiene que dar la atribución, etcétera, etcétera. Los que dicen acceso gratuito es porque la revista fue la que decidió dejar el artículo gratuito y usualmente tienen todos los derechos reservados. Ese artículo solamente se va a imprimir con autorización de la editorial, no se puede comercializar, no se puede divulgar, no se puede, sí, todo cumpliendo con todas las reglas del derecho de autor.
Sí se puede citar claramente, pero lo que les digo, cumpliendo con las reglas del derecho de autor. Esa es la diferencia entre gratuito y acceso abierto. ¿Listo? Y tengo en el costado inferior una información ya adicional sobre la revista. Entonces quiero ver todas las métricas de la revista como tal. Entonces voy a tener toda la información de la revista, qué es lo que publica, en qué estamos centrados, cuál es ese scope, o sea, realmente sobre qué temas en particular, cuáles son esas métricas, ¿sí? Cómo estamos en el JCR, cómo estamos en Scopus, ¿sí? Cómo estamos en lecturas, y información sobre en dónde está indexada la revista. Entonces aquí estamos en varias bases de datos adicionales. Todas las revistas deben mostrar esto cumpliendo con las políticas de COPE, quiénes son el board de la junta editorial y cuál es su afiliación institucional. ¿Sí? Este que es importantísimo para los autores y es cómo yo debo enviar un artículo, cuáles son las políticas editoriales que debo tener en cuenta, debo pagar, no debo pagar, cómo debo enviarlo, cómo debo ajustarlo, tenga en cuenta que solo publicamos esto, debe ser en este estilo y este es el estilo de citación, etcétera. Aquí está la guía completa, ¿sí? De cómo deben ajustar el artículo, cómo debe escribir ese artículo para que sea considerado dentro de la revista. Aquí tengan en cuenta, reprints es solamente si ustedes necesitan hacer una reimpresión de una edición en particular. Les digo, por ejemplo, es que en físico nosotros tenemos todas las revistas de Adult Education Quarterly, pero tuvimos un pequeño accidente, se cayó la estantería y se rompió la edición del 2015. Entonces necesitamos hacer una reimpresión de esa edición. Sí, porque queremos mantener la completitud de la colección. Entonces aquí solicitan esa reimpresión. Claramente eso tiene unos costos. Los permisos de uso de la revista, que se puede indexar en el repositorio institucional o no, que ese artículo se pueden llevar o no. Y estas dos, es para si ustedes llegaran a no suscribir la revista, pero lo que les digo, ustedes tienen acceso a todo. Entonces, esto es para las opciones de suscripción y esto es para recomendárselo a la biblioteca para que lo suscriba. Y aquí algún material de divulgación y promoción de esta revista, pero todo esto está en inglés, así que ahí sí les sugiero que si quieren, dicen, no, es que esta revista la vamos a poner en nuestro sílabus y la vamos a usar así porque es muy buena, porque nos interesa, etcétera. ¿Quieren una campaña para eso? Lo hablamos con Carla, que es nuestra gerente de mercadeo. ¿Listo? Entonces, bien, vamos a volver para consultar cualquier artículo. Vamos a este, por ejemplo. Ahora sí, ya estoy en el grueso del contenido, ya llegué al artículo. Entonces, tengo una serie de información aquí que es claramente, nuevamente, la asociación, el factor de impacto de la revista, pero de aquí abajo ya me empieza a dar la información del artículo. Primero, que tengo acceso disponible. Segundo, que es un artículo de investigación y cuándo fue publicado en línea por primera vez. El título y los autores, ¿sí? Yo le puedo dar clic acá y decirle, muéstrame todos los autores y la afiliación de cada autor. Entonces me dice, Anthony Ramírez es del Departamento de Educación del College de Providence College. Susan Parme es de la Universidad de Kansas y Frances de la Universidad de Nuevo México. ¿Listo? Si esta revista ya estuviera cumpliendo con los parámetros de autoría responsable, aquí abajo aparecería, donde dice notas, no solamente la información del autor de correspondencia, que es Anthony Rodríguez, sino también aparecería qué aportó cada autor a este artículo. ¿Listo? Entonces, Susan B. Palmer hizo escritura, Francis Duff hizo recolección analítica de datos y así sucesivamente. Entonces, solo para que lo tengan ahí como en cuenta en donde aparecería esa autoría responsable. El volumen y número en el cual se publicó y el DOI, ¿no? El identificador digital permanente, que siempre me va a llevar al artículo. Tengo una tabla de contenidos, ¿sí? Que me dice, en esta página usted va a encontrar todo esto. Quiero ir directamente a la conclusión, quiero ir directamente al conflicto de interés. No, el autor no tiene conflicto de interés. Excelente, listo. Entonces, esa tabla de contenidos, que siempre va a estar aquí disponible en la parte superior, la voy a encontrar todo el tiempo o aquí en el costado superior izquierdo o si ya me subí de la mitad de la página, en la mitad de la página. Todos los artículos, absolutamente todos, son descargables.
¿Listo? Entonces, aquí, si ustedes dan clic en PDF, él se los va a cargar en dos formatos. Entonces, para las personas que estuvieron en la sesión del lunes, se acordarán de que solo me dejaba descargar en uno, ¿sí? Que era PDF. Aquí no, aquí me deja descargar en dos. En EPUB, que es disponible para lectores como Kindle, como Fire, como todos estos lectores de libros, o en PDF. Entonces, este es el EPUB y yo lo voy a cambiar aquí a PDF. El PDF, para que lo tengan en cuenta, es un facsímil, ¿sí? Eso es la edición digital, o sea, tal cual, así como ustedes lo están viendo aquí, es tal cual como se publicó en la versión impresa. ¿Listo? Que aquí puedo copiar, sí, que lo puedo descargar, sí, que puedo de pronto hacer anotaciones si lo uso en PDF, también. Pero, como les mencioné al principio, yo lo que necesito es consultar esto en mi idioma, en mi lengua materna. Entonces yo le digo aquí clic y traducir y tengo todo el artículo traducido. ¿Listo? Entonces yo puedo bajar y él va, sigue haciendo la traducción, ¿sí? De todo el artículo. Todo el artículo lo puedo consultar en francés, en inglés, en portugués, en el idioma que quiera. ¿Listo? Entonces solamente si lo necesitan en español, pues ahí pueden hacer una lectura mucho más fácil. Hacer consumo de información en español, pues es mucho más ágil, mucho más sencillo para nuestra mente. Tengo algunas herramientas, como son las herramientas de citas, si se dan cuenta. Entonces aquí tengo como, bueno, aquí también con los que estuvieron la sesión de libros encontraron una pequeña e importante diferencia. Él solamente me genera la cita en el mismo estilo de citación que usa la revista. Esta revista usa formato APA, entonces él me genera el estilo de citación en APA. Ah, que es que yo lo necesito en otro estilo de citación. Creo que me lo mencionaron, no recuerdo si fue el lunes o fue ayer. Es que nosotros estamos intentando que todos nuestros artículos los generen en citas en IEEE. Sí, porque somos de ingeniería, etcétera. Está bien. ¿Qué deben hacer en ese caso? Entonces deben apoyarse de un gestor de referencias. Para eso, entonces, nuevamente les recomiendo que hablen con la biblioteca, que ellos son los que tienen ya definidos con qué gestores pueden trabajar o en qué les pueden enseñar de los gestores de referencia. Ustedes lo único que deben hacer aquí por ahora es decir, voy a enviarlo a un gestor como Reforce, a un gestor como EndNote. Ah, es que yo uso Mendeley, uso Zotero, entonces descarguen el RIS. El RIS es el formato estandarizado para los archivos de citas. ¿Listo? Un RIS puede cargar desde una cita hasta 10.000. Entonces, descargan el archivo de RIS y ese lo cargan en su gestor de referencias y ya desde su gestor de referencias pueden generar la cita en cualquiera de los más de 24.000 estilos de citación que existen. ¿Listo? Bueno, pues va a depender un poco también del gestor, no todos citan en tantos estilos. Pero esa es la forma de citarlo si no lo requieren en el mismo estilo de la revista, sino lo requieren en otro estilo particular. Bien, voy a volver aquí un momentico. Solamente quería averiguar si había alguna pregunta o si había alguna consulta en el chat. ¿Listo? Continúo. Tengo unas opciones de compartir. Y aquí este es relevante. Igual, qué pena que repita tanto, pero los que estuvieron el lunes van a ver otra diferencia. Yo puedo compartir este artículo por correo electrónico, por una red social, ¿sí? Cuando yo lo comparto, comparto el enlace. ¿Qué tengo que tener en cuenta? Que la persona que lo vaya a consultar sí o sí tiene que tener acceso a este artículo. Entonces, no tiene que ser exclusivamente por medio de la universidad, ¿sí? No por la banca bélica, no. Ah, que va a acceder a través es un investigador de la USIL. Ah, la USIL tiene la suscripción a la revista, bien, puede usarla. Que es un investigador de una universidad de CAPES en Brasil. Bien, CAPES tiene la suscripción. Que es un investigador de cualquier universidad que tenga la suscripción de Sage o que esa persona tenga acceso a esa revista de Sage, va a poder acceder. Si no, no lo va a poder hacer. ¿Qué hago si estoy trabajando en una investigación con otro investigador y es de una universidad que no tiene Sage? Hay una forma que funciona solamente por 7 días de la forma, ojo, de la forma legal. O sea, no es legal que yo descargue el artículo en PDF y se lo envíe a esa persona. ¿Ok?
pero sí es legal que yo venga acá a esta opción que dice compartir acceso a este artículo, ¿sí? Y le digo, acepto los términos y condiciones y le comparto este enlace a esa persona. Este enlace va a variar del que ustedes tengan, porque el de ustedes aquí les va a aparecer alguna información adicional que es la seguridad de MyLoft. Pero este enlace le da acceso por 7 días a esa persona, ¿sí? Yo le comparto el enlace y esa persona durante 7 días va a tener una versión solamente de lectura del artículo, compartida de forma legal, ¿sí? Entonces, esa persona va a poder leer, no va a poder copiar, no va a poder descargar, no va a poder compartir, pero va a poder hacer el uso, la lectura de todo ese contenido de forma, pues, correcta. Entonces, esta es la forma legal de compartir fuera de la institución eh, los enlaces de la información. Internamente pueden hacerlo como quieran, ¿sí? Internamente pueden enviar los PDFs, no hay ningún inconveniente, pero externamente no, porque la licencia solamente cubre a las personas de la universidad. ¿Listo? Entonces tengan eso muy en cuenta. Información y derechos, ¿sí? Entonces aquí cuando yo vengo me dice, esta es una revista que tiene todos los derechos protegidos, ¿sí? Y tengo como la información en general de la revista. Me voy a salir de aquí un momentico de esta revista para ir a un artículo de acceso abierto. ¿Por qué? Cuando veo un artículo de acceso abierto, a mí me cambian dos elementos. Uno, que ya no tengo, ¿sí? Una forma de compartir este artículo por fuera. ¿Por qué? Pues por obvias razones, es de acceso abierto, así que cualquier persona, no solamente el que tenga la suscripción, lo puede leer. Entonces ya no tengo la necesidad de generarle un enlace especial. Y en información y permisos, si se dan cuenta, aquí dice, todos los derechos son reservados para el autor, pero el artículo tiene una licencia Creative Commons que le dice, cuando lo use, no lo puedo usar con fines comerciales y debe darle atribución. ¿Listo? Esto va a variar de licencia a licencia. Hay 8 tipos, bueno, 7 tipos de licencia. Yo el dominio público no lo considero una licencia, pues es dominio público, no debería ser licenciado. Eh, para el tema de derechos de autor. Lo mismo, si de pronto alguien no tiene tan claro el tema de los Creative Commons en la publicación y eso, en la charla de acceso abierto, si algún día la desarrollamos, pues precisamente hablamos un poco de eso, las licencias, los alcances y configuración. Métricas, entonces ya las métricas del artículo, ¿se acuerdan que en Dora decían también a nivel artículo? Pues sí, aquí a nivel artículo también vemos vistas y descargas, por ejemplo, del elemento. No voy a volver porque este artículo no tiene tablas ni figuras, entonces me gustaría uno que tuviera tablas o figuras, creo que los de educación poco lo hacen, entonces me voy a volver y voy a buscar alguno de ciencias médicas que es mucho más seguro de que lo tengan. Los de ciencias sociales no tienen muchas figuras ni muchas tablas. Aquí entramos a un artículo cualquiera. Entonces sí, en efecto tengo figuras y tablas. ¿Qué es importante? Ustedes ven, pueden consultar todo el artículo y aquí hay una tabla, ¿cierto? Yo tengo dos opciones. Voy aquí a figuras y tablas y le digo figuras y él me las va a discriminar aquí por aparte. ¿Pero para qué? Para que ustedes puedan decirle ver en el visor, abrir en el visor, también lo pueden hacer desde el texto. Y aquí tienen una versión en alta calidad. Entonces la pueden descargar para usarla en sus presentaciones. ¿Listo? Para que no les vaya a quedar pixelado ni nada de eso. Cuando pasan el mouse encima, también les aparece aquí, abrir en el visor. Y desde aquí la pueden descargar o la pueden compartir. Entonces la pueden descargar lo que les digo. Ah, es que la quiero para mi presentación, pero no quiero que se me pixele, sino quiero que se vea en alta calidad. Voy al visor, la descargo y desde ahí la puedo utilizar sin ningún inconveniente. ¿Listo? Importante, pues siempre citen las imágenes, citen las tablas, todo lo que necesiten. Bien. Vamos a ver, esta no tiene información de autoría responsable, solo quería revisar. Entonces, bien, así funcionan los artículos, así funcionan las revistas. Ahora les voy a dejar solamente otras dos líneas de trabajo muy particulares. La primera es, aquí si se dan cuenta en la parte superior tengo un menú que dice navegar por disciplina. Ustedes dicen, ah, yo quiero ir a una disciplina en particular, ¿sí? De ciencia, materiales de ciencia e ingeniería y particularmente en ingeniería ambiental. Cuando yo le digo navegar, él me va a traer únicamente revistas que estén clasificadas en ese tema, en esa disciplina y en ese tema.
¿Listo? Muy parecido al de libros, sino que el de libros sí me dejaba llegar hasta el tema específico. Aquí solamente tengo dos niveles, no tres. Entonces, es una forma rápida de llegar como a esas revistas por temática en particular, si no quiero hacer una búsqueda. Tengo unas disciplinas ya precargadas, son estas mismas. Si se dan cuenta, si yo veo, tengo estas cuatro. Si vengo acá, tengo también esas mismas cuatro. ¿Listo? Y tengo adicionalmente los centros de disciplina o los discipline hubs. Esos discipline hubs están divididos en ciencias sociales y humanidades y ciencias, tecnología y medicina. Entonces me ayudan a encontrar de una forma un poquito más ágil también elementos muy particulares de cada una de las temáticas. Ah, quiero ver lo de psicología y consejería. Entonces, aquí me va a aparecer una barra de búsqueda para buscar solamente en la colección de psicología y consejería. ¿Sí? Voy a tener algunos artículos relacionados a temas muy particulares, selección del editor, ¿sí? Y las revistas que entran dentro de esa colección. Fuera de eso, si hay revistas particulares, me voy a bajar aquí muy rápido. Por ejemplo, revistas que tengan videos y podcasts, ¿sí? Entonces, aquí están. ¿Listo? Entonces, para eso sirve el centro de disciplinas, el Discipline Hub, para navegar rápidamente por unos temas particulares de interés. Y finalmente tengo una selección de todo lo que es solamente de acceso abierto dorado, el Gold Open Access. ¿Listo? Entonces, colecciones especiales, cuáles son esas revistas insignias de Sage Open. ¿Sí? Sage Open es nuestra revista, nuestra primera revista Open Access, y es la joya de la corona. Tiene una gran influencia en medios, tiene las métricas alternativas y sociales son altísimas de Sage Open, entonces ahí está. Y aquí hay otras como Inquiry, por ejemplo, ¿sí? O como avances en ingeniería metálica, mecánica, etcétera. Y aquí ya es información, pues, en este caso, por ejemplo, de los editores globales de Sage. ¿Listo? Entonces, bien, quiero saber, pues antes de que cerremos y esto, todavía tenemos unos minutos, si tienen dudas, si tienen preguntas sobre la plataforma, sobre lo que vimos, quieren que conversemos de algo en particular antes de pasar a la sesión, perdón, a la encuesta de satisfacción y a la evaluación y a la asistencia. No sé si tienen dudas, preguntas, algún comentario en particular, algo de pronto que quieran que ahondemos o que no haya quedado muy claro. Pues para eso estamos, para que aprovechemos este tiempo que nos queda. Sí, adelante. Sí, buenos días, tío Felipe. Tenía dos consultas. El primero es que no sé si habrá un manual o un videos de cómo se usa esta plataforma Sage en la misma plataforma. Casi todas las bases de datos creo que lo tienen y no sé si habrá una opción por ahí, no sé si lo habrá explicado. Y el segundo es que no sé si habrá también un módulo o algo así que, donde diga la diferencia entre Free Access, Full Access, Open Access dentro de este Sage, de esta base de datos Sage. Listo, para responder las dos. Sí, les podemos hacer llegar unos manuales. Yo les digo, estamos trabajando en unos nuevos porque los que están ya tienen un par de años, 2, 3 añitos. Entonces, con mucho gusto les podemos hacer llegar los manuales actuales, los que tenemos, perdón, hasta el momento de la plataforma. Para enero del otro año ya vamos a tener los manuales actualizados, que son las guías interactivas en donde ustedes pueden dar clic, les despliega, les va mostrando el paso a paso de cómo hacer uso de la plataforma. Son un poquito más modernos, pero pues eso nos ha llevado un tiempito desarrollarlos. Entonces esos van a estar 100% en español porque son generados por el equipo de América Latina. Eh, los que les enviamos son PDFs, pero pues también están en español. Entonces, yo lo voy a anotar para pedirle a Carla que les haga llegar los manuales que tenemos hasta la fecha, tanto de libros como de revistas. Y con respecto a los temas de lo del licenciamiento, no particularmente, el tema de acceso abierto y eso, no está dentro de la plataforma de Sage, pues porque realmente no se publica sobre eso. Pero nosotros hemos diseñado una sesión que se llama Acceso Abierto 101, que es una clase
pues realmente sobre qué es el acceso abierto. Tiene una duración de 1 hora, no tiene ningún costo para ustedes por ser suscriptores de Sage. Son una serie de capacitaciones que nosotros tenemos en diversas temáticas. Una de ellas es el tema de acceso abierto, hay otra de propiedad intelectual, hay otras de métricas de investigación, hay otra de la industria depredadora en las publicaciones, que nosotros les ofrecemos a ustedes como un complemento para los procesos académicos y de investigación, y que lo que les digo, no tienen ningún costo, no están atañidos pues al contrato ni nada de eso, pero con mucho gusto las podemos desarrollar si quieren que tener de pronto algún ciclo. Este que les menciono, estas 4 sesiones, es un ciclo que hemos venido desarrollando este año y que vamos a formarlo como semillero para las bibliotecas de la UNAM en México, que son un poquito más de 100 bibliotecas. Creo que eso sería todo por ahora. Nada, les agradezco muchísimo a todo su tiempo. Creo que ya con esto podemos cerrar nuestra sesión. Espero que haya sido de mucho provecho para ustedes, que puedan aprovechar correctamente estos recursos, que empiecen a indagar, que los usen en sus sílabos, en sus procesos de investigación, en sus desarrollos. Eh, Todos los recursos son de muy, muy alta calidad del trabajo curado de los editores y todo el equipo de Sage. Así que nada, eso sería todo por ahora.